De Reyes 18, verso 17. Dice la Biblia: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Cómo? Entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, pues id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a estar por aquí compartiendo muy bien. Gracias al Señor por su palabra. Dice el verso 21: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, ¿qué dijo el pueblo? Esta es una de las escenas, bueno, esta y parte de lo que sigue, pero solamente voy a predicar de esta porción, de esas escenas dramáticas que se narran en la Biblia. Y el dramatismo radica en que el juicio de Dios había venido sobre el pueblo de Israel en la forma de un intenso verano, debido a que el pueblo se había descarriado, se habían alejado de la adoración del Dios verdadero, bajo el impío liderazgo del rey. ¿Cómo llamaba el rey? Acab. Acab entonces se juntó con su perversa esposa Jezabel, y a través de ella se introdujo el culto a un diosesillo llamado Baal, y una figura horripilante. Y Acera también es conocida como la diosa Astarte, que era la consorte o la compañera de Baal, según ellos decían, que estos dioses entonces se unían y eran los que hacían que la tierra germinara y produjera cosechas. Pero a través de este juicio, Dios le dijo: es una total mentira lo que ustedes creen, porque cuando el Dios vivo cierra los cielos, no hay quienes lo abran. Y es un juicio para el pueblo de Israel en esa época histórica. Y después de 3 años, vuelve a la escena pública el profeta Elías. Nadie sabía dónde se encontraba el profeta. Bueno, Dios le había dicho que se escondiera. Ya hemos estudiado en jueves anteriores ese retiro que tuvo Elías, ¿no? Allá primero, ¿dónde estuvo? Escondido en el arroyo, y luego se fue allá a la casa de la viuda. Y el hombre de Dios está en un retiro, y en ese retiro fue sometido a una escuela de formación, porque los hombres y las mujeres de Dios, y cuando digo hombre y mujer de Dios también me refiero a ustedes, los hombres y las mujeres de Dios necesitan esos tiempos, esos retiros. Y no me refiero solo a irse un día a una finca a tener 3 cultos, sino esos tiempos en los que Dios nos lleva a unas experiencias, a unos estados, en esos tiempos en que uno pareciera como que está invisible, pero es en esas épocas en que experimentamos, así como el profeta, que nuestro carácter
es formado. El carácter de los hombres y las mujeres de Dios se forma a través de esas experiencias, de situaciones, a veces algunas extremas, pero que también, aparte de formar nuestro carácter, nos refinan la fe. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren que su fe sea refinada? Les voy a dar otra oportunidad. ¿Cuántos de ustedes desean que su fe sea refinada? Entonces prepárese para que Dios lo pase por el crisol. No tengo tiempo de volver a explicarles qué es eso, ya en alguna vez lo habíamos dicho. De tal manera que ahora el profeta está listo para presentarse ante el rey y ante el pueblo. Y cuando el rey lo ve, le dice: tú eres el que tienes trastornado a Israel, le dijo el rey, acusando al profeta. Pero el profeta, con más autoridad, con la autoridad de Dios, le dijo: no, eres tú el que tienes así al pueblo, porque tú has dejado a Dios, has dejado sus mandamientos. ¿Y qué le espera a un hombre, a una mujer, a una familia, a una ciudad o a una nación que abandonan a Dios? Solo le esperan cosas trágicas. O sea, nadie que se aleje de Dios le va bien. Nadie que se aparte del Dios vivo le va bien. Podrán aparentemente estar felices y podrán publicar fotos y decir tonterías, pero los que se apartan del Dios vivo no les va bien, empezando porque no tienen el gozo de la salvación. Es que solamente con el gozo de ser salvo tenemos como para 3 eternidades seguidas. Entonces, acá acusa a Elías, pero Elías le habla con la autoridad, le dice: no, eres tú. El del problema eres tú por andar descarriadote. Con tu consorte y con toda has llevado al pueblo. Y entonces me encanta la autoridad con la que le habla Elías al rey. Dice: congrégueme el pueblo en el monte Carmelo. ¿A quién le está hablando el profeta? Al rey. Sí, bonito. Ni siquiera le pidió el favor. Pues hay que ser educado, pero a veces hay que, y más a estos personajes como acá, que había que hablarles así tajante: congrégame a todo el pueblo. Sí, yo creo que Elías le dijo: me congrega a todo el pueblo, así como santanderianizado. Así. ¿Me entendió? Congréguenme a todo el pueblo y a los 450 profetas de Baal, porque tenía profetas Baal, y 450 profetas de Acera. ¿Cuántos profetas había? 400 y 450. Oye, ustedes están en matemáticas igual que yo, por eso perdí matemáticas siempre. Entonces, 850 profetas tenía. Y dice, y le dice Elías: esos que comen a la mesa con usted y con su esposa. Oiga, los tenían a los profetas de los falsos dioses, los tenían en la casa, los tenían dándoles caldo de papa en la mañana y sancocho. No. Y ahí los tenían a la mesa, los estaban alimentando a los falsos, a los profetas de los falsos dioses. Dice: esos que comen con ustedes, esos que tienen comunión con ustedes. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión. En la Biblia, estar a la mesa o comer, ingerir alimento con alguien, es tener comunión con esas personas. Y no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas, no la hay. Amamos la gente para predicarles y para atraerlos, no para cuando publiquen cualquier tontería por ahí, el hermanito y la hermanita: me gusta. Uy, yo es que ni veo eso, porque me dan ganas de también darle pero sin el dedo arriba. Por favor, por favor. Pero volvamos acá, pastor, no te vayas por ese lado. Entonces,
Comenzó a llegar el pueblo al Monte Carmelo, gente de todos los rincones de Israel. Nadie sabía exactamente lo que iba a suceder, nadie sabía. Llegó todo el pueblo, finalmente trompetas suenan, anuncian la llegada del rey, porque casi siempre el rey lo anunciaban con trompetas, y me imagino que llegó ahí en un carruaje o en una litera cargada por esclavos, qué sé yo, y la mujer allá con él, toda allí voluptuosa, mundanamente presentada, y los 850 profetas haciéndoles fila ahí. Me los imagino todos con una mirada desafiante y como preguntándose, vamos a ver con qué va a salir este profetica, a ver si puede con nosotros. Él está solo y nosotros somos. Las apuestas no estaban a favor de Elías. Y estaban todos ahí cuando de repente llegó el hombre, el profeta. Todo mundo hizo silencio. Todos creían que Elías era el causante de los males del pueblo, pero al contrario, era uno de los pocos que estaban alineados con el propósito de Dios. Y lo que va a suceder, mis amados, ahí era un enfrentamiento. Era una batalla, pero más que una batalla entre Elías y los profetas de los falsos dioses, era una batalla entre el bien y el mal. Nótese la aparente desventaja de 850 contra 1, pero recuerde que el que anda con Dios siempre es mayoría. Siempre. La mayoría visible no contaba con el respaldo del invisible. Ahí estaba solo Elías y aparentemente estaba sin ninguna ayuda, pero contaba con el respaldo del Dios del cielo. Y si Dios anda contigo, nunca serás minoría. No te sientas mal que porque yo soy el único creyente en mi casa. Yo soy el único en la empresa. Pero no, debes decirlo antes y lo dice como con dolor. Soy la única. No, espérate. Es decir, gloria a Dios, que soy el más privilegiado de mi familia, de mi empresa. Dios está conmigo y somos mayoría. Mayor es el que está con nosotros. Y si Dios está contigo, tendrás la mejor compañía. Porque realmente no era el pleito de Elías, sino el pleito de Dios. Yo creo que el profeta Elías tenía muy claro eso que Dios le había dicho a Moisés y al pueblo, que lo estudiamos creo en una dominical pasada. Jehová peleará y vosotros estaréis tranquilos. Hermano, yo quisiera quedarme un ratico ahí. Es que nosotros estamos perdiendo las batallas porque no las sabemos pelear. Esposos o esposas perdiendo la batalla con su cónyuge. Yo sé que a algunos de los casados les tocó un cónyuge que, válgame Dios. Y a veces ese cónyuge le da ganas a ella o a él, ¿cierto? Cuando ese se pone necio y necia, entonces en vez de enfrentarse y subir el furor y atacar, es mejor orar y decirle, Señor, pelea por mí. Pelea por mí. Porque si Dios pelea por mí, yo creo que Dios gana. Entonces Elías está confiado, porque dice, este no es mi pleito, yo vengo es aquí en el nombre del Señor, pero Él es el que va a hacer las cosas. Peleará por nosotros y estaremos tranquilos. Si usted confía en Dios, Él peleará por usted. Él lo va a hacer, que le va a sacar a usted adelante. Puede ser que haya un momento en que haya tensión y creas que vas a perder o que estás perdiendo por ser fiel, pero el Señor Jesús dijo, el que pierda su vida por causa de mí, realmente la gana.
¿Se dan cuenta cómo funciona el reino de Dios? De tal manera que ese es el tema de la Biblia. A lo largo de toda la Biblia, ese es el tema que queda demostrado quién es el verdadero Dios. Ese es el tema de la Biblia. ¿Quién es el verdadero Dios? ¿Cómo actúa el verdadero Dios? ¿Cuál es el nombre del verdadero Dios? Y aquí estamos, nosotros somos solo instrumentos en las manos del verdadero Dios. Y tenemos que movernos en esa línea de obediencia, como lo hacía Elías. Note este recorrido corto que le voy a hacer. Moisés ante el faraón le dijo: ustedes sabrán que el verdadero Dios es el Dios de Israel. Y dijo más, dijo Dios a Moisés: voy a ejecutar todos mis juicios en los dioses egipcios. Ahí hubo una batalla entre el verdadero Dios y los falsos. Luego, más adelante, entonces usted encuentra a un jovencito enfrentándose a un grandotote. ¿Recuerdan? Sí, David ante Goliat, el de los filisteos. Y Goliat vino maldiciendo a David en nombre de los dioses de él. Es que ese es el tema de la Biblia. Es quién es el verdadero Dios y quién al final siempre gana. Y David le dijo: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te voy ya sabes, a quitarla de pensar. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y aquí viene: y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Cuenta? Con Moisés ante los egipcios, con David ante los filisteos. Y dice más, David está inspirado allá, dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva ni con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla. Yo quiero que usted entienda que sus batallas no son suyas. Sus batallas son de Dios. Cuando digo batallas, no es en problemas que usted se mete por andar hablando lo que no es. Ay, es el diablo, no es el diablo, mi amor, es tu lengua que te traiciona. Ay, no, es que son los demonios, no son los demonios, mi amor, es que no me digan hablar cosas porque ya están transmitiendo esto aquí. Es que sus peleas, si es que las tiene, son de Dios. No, es que tengo que enfrentarme con los demonios. Tú te vas a enfrentar con los demonios. Cuando te enfrentes me cuentas cómo te va. No soy yo. Es el Todopoderoso. No te enfrentes, tus hijos desobedientes y eso. Sí, claro, hay que enseñarles, hay que decirles todo, pero finalmente es hablando con el único que los puede cambiar. Esos hijos rebeldes que levantan así y no sé qué, y a uno como que le provoca reaccionar, pero no, tú debes entender que no es con espada, no es con fuerza. Hay uno que los puede doblegar y ponerlos a llorar como niños. Y cuando tú menos te imagines, están en la presencia de Dios adorando al Señor, porque Dios pelea por sus hijos. Pero tienes que confiar. Haz tu parte, claro que sí. Hay que ser disciplinados, hay que enseñar, pero el que gana los pleitos es Dios. A su nombre sea la gloria. El mismo apóstol Pablo frente al imperio romano idólatra, el imperio romano heredó la idolatría del imperio griego y Pablo tuvo que predicar, y donde llegaba eso era ídolos, idolatría por todos lados. Y un día llegó a algún lugar Pedro con Bernabé y Dios los usó para hacer un milagro, como Dios usa a los que le creen y a los que andan en sus caminos. Y entonces esa gente tan idólatra dijeron: wow, dioses en forma de hombres nos han visitado. Y como nosotros somos tan dados a darle la gloria a los hombres, esos fueron trayendo un toro. ¿Y para dónde vas con el toro? No, se lo vamos a sacrificar a esos dioses.
y busquen flores y trajeron flores y vamos a hacer. Y Pablo y Bernabé en señal de dolor rompen su túnica, era una expresión de dolor, de tristeza, y le dicen, pero ¿qué están haciendo? Somos humanos como ustedes. Vea, lo que venimos es a anunciarles que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ese es el tema bíblico. Es el Dios verdadero mostrando que Él es el que vence. Y aquí está el profeta confiado, con todo el respaldo del cielo. Es que yo hoy entre la asamblea y entre los espacios yo decía, pero oye, este Elías, no, pero realmente no era el valor de Elías. No es que fuera muy valiente Elías, es que es la valentía de la fe en Dios. Cuando tú le crees a Dios, hay un valor que viene sobre ti. Hay un poder que no viene de ti, sino que viene del cielo. Hay una autoridad que está en ti porque el Dios del cielo vive y habita en ti. Y yo creo que Elías tuvo que haber leído u oído o cantado el Salmo 27, que ya lo había escrito David. Era un hombre de oración, seguramente que era un hombre que conocía la palabra. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y este que viene sí se le ajusta perfectamente a Elías. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comerme vivo, para matarme, para acabarme, ellos, no yo, ellos tropezaron y cayeron. Pensaban hacerme mal, pensaban hacerme tropezar, pensaban hacerme caer, pero los que tropezaron fueron ellos, cayeron ellos, porque hay alguien que me ayuda, hay alguien que me sostiene, aunque un ejército. El que escribió este salmo era un guerrero, sabía pelear contra los enemigos, el rey más querido de Israel. Las doncellas de Israel cantaban, sí, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Él sabía matar, pues mató un gigante, pero él finalmente decía, mi fuerza, mi confianza. Cuando veo que un ejército acampa contra mí, no temo en mi corazón, y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en aquel que es el general de los ejércitos celestiales. Él pelea por mí. No se sienta amedrentado ni en su casa si usted es el único, la única, ni en su familia, ni en su estudio, ni en ningún ambiente. Cuando usted esté allá, usted tiene el respaldo del Dios del cielo. Los enemigos de Elías no los veían, pero a mi forma de ver, a mi forma de creer, en el Monte Carmelo estaba rodeado de ejércitos celestiales. Estaban ahí, no los veían, pero el hombre de Dios estaba confiado. Porque los hijos de Dios andan confiados, porque por fe andamos, no que estoy solo. ¿Cuál solo? Mentira del diablo. Esa mentira diabólica de que me siento solo. Estoy solo. Nunca estarás solo, nunca. Pastor, nunca. Pero si todos me dejan, es que hay uno que dijo que nunca te dejaría. Y yo sé que Él es fiel. No te dejaré, ni te abandonaré. Entonces, con un Dios así, pues se puede estar confiado. Ante cualquier situación de la vida, ante cualquier circunstancia que tengamos que enfrentar, con nuestro Dios todo es posible. Tened fe en Dios. Tened fe en Dios. El Señor Jesucristo está con sus discípulos ahí en una reunión muy íntima, muy cercana, y les dice,
ha llegado la hora, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores, lo van a azotar, lo van a maltratar, lo van a matar. Y ellos comenzaron a entristecerse. Y a renglón seguido el Señor les dijo, pero ¿creéis en Dios? Sí, sí, amén. Escuchen la palabra. ¿Creéis en Dios? Le dijo Jesús, creed también en mí. Nadie podía decir eso, porque estaría usurpando el lugar de Dios. Pero Jesucristo no usurpa el lugar de Dios. Jesucristo es el verdadero Dios, que les podía decir a ellos, creen en Dios, crean también en mí. ¿Por qué? Porque creer en Jesucristo es creer en el Todopoderoso. Entonces, confiad, creed es fe, confiad. En los momentos duros, difíciles, confía en Dios. Tened fe en Dios. Cuando les dijo él, tened fe en Dios, allá cuando estaban los discípulos en una situación apremiante que se salían de sus manos, pero no hay situación que se salga de las poderosas manos del Dios, el cual amamos y adoramos. Estaban todos allí reunidos. Claro, era apenas lógico que tanto el rey como todo el pueblo dijeran, bueno, pues si llegó Elías y como él dijo que por la palabra de él los habría lluvia o no, pues ya el verano y la escasez tienen que darle paso a la primavera y a la abundancia. Tal vez todos pensaban eso, comenzando por el rey. Ya van 3 años de verano, ya Elías nos citó aquí fue para orar y que la lluvia caiga. Pero no, esos todavía no eran los planes de Dios ni los de Elías, porque esa gente de allá no se encontraba lista para recibir las bendiciones de Dios. ¿Cómo podía Dios enviarles la bendición de la lluvia como respuesta? Porque Dios había cerrado los cielos. ¿Y cómo iba a bendecirlos si ellos no lo querían seguir? ¿Cómo es que hay personas que quieren disfrutar de Dios y de lo de Dios, pero todavía no han corregido sus vidas con Él, no han arreglado su situación? Antes de que haya la bendición, debe haber una confesión. Y no solamente confesión de decirlo, sino lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Bienaventurado el que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Y así hay gente que quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren abandonar el pecado, o actitudes que no agradan a Dios, siempre están ahí. Lo primero que el profeta hizo fue un llamado, y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo, ¿hasta cuándo? ¿Recuerdan? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo. Y si es Baal, pues vayan detrás de él. El pueblo no respondió palabra. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Dice otra versión. ¿Hasta cuándo vais a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, debéis seguirlo. Pero si es Baal, seguidle a él. Y el pueblo no dijo una sola palabra. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Otra versión dice, ¿hasta cuándo cojearéis? Otra versión dice, ¿hasta cuándo vas a continuar con este doble juego? Y literalmente, claudicar significa tambalearse, tambalearse. ¿Cómo estaba el pueblo? Tambaleándose como un ebrio, pero no que estuviera ebrio de tomar licor, sino que tambaleaban entre su fidelidad al Dios verdadero y su fidelidad a los falsos dioses. Tambaleaban no es que el rey impuso esta religión en el estado. Sabemos que Dios es el verdadero Dios, el que nos ha sido nuestro refugio de generación en generación, pero es que de pronto el rey se enoja, o la esposa, porque era más temible la esposa que el rey. Terrible, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Estaban ahí entre dos aguas.
Elías dice, vamos a tomar una determinación, una decisión tajante. Vamos, si Jehová es Dios, y ellos sabían que desde Moisés Dios les había dicho, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, no tendrá dioses ajenos delante de mí, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Jehová es el Dios verdadero. Jehová es el nombre del Dios verdadero con el cual él quiso que se le recordara por siempre. Por eso Jesús significa Jehová es el Salvador. Nosotros creemos y por eso hemos puesto nuestra fe en él, porque Jesucristo es Jehová Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero dice, ¿hasta cuándo claudicaréis? El tiempo ha llegado de decidirse por el Señor. A alguien que no se haya decidido por él, a un amigo, una amiga, tú que simpatizas con el evangelio, a ti que te parece tan bonito el evangelio, ay, tan bonito el evangelio, y le encantan los cultos y no quieres que perderte ninguna reunión. Está bien que te parezca bonito el mensaje, el ambiente de la iglesia, pero esto va más allá. Para ti es una decisión de fe. Los amigos, los que simpatizan hace poco o mucho tiempo, no sé, tienen que ser valientes para abandonar el pecado, para abandonar aquello que los aleja de Dios. Es la valentía de la fe en el Señor que hace que tú te decidas a vivir para Él. ¿Qué es lo que le impide a alguien que viva para Dios? Una decisión de fe. Nada más. La persona no se entrega al Señor porque no se decide por Él. Nosotros ya nos decidimos por Él. Bueno, eso creo, ¿no? Ya se decidieron por Él. Ok, ya nos decidimos por Él. Y no importa lo que se opongan, ni sus familiares, ni sus amigos, ni sus enemigos, el tiempo ha llegado. Pero también tendré que decirle a alguien que ya se ha decidido por Dios y hasta bautizado en el nombre de Jesucristo es y todo, pero sigue nadando en dos aguas. Sigue nadando. Cuando está en el mundo es mundano, cuando está en Cristo es cristiano. ¿Cómo le llamamos a Él? ¿Cómo le llamamos? Yo creo que es tiempo de consagrarnos de verdad a Dios, de dejar de tambalear para un lado o para el otro. El apóstol Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oiga, como dice Efesios 4:14, ya estoy, hagan de cuenta que la música ya está sonando. Sí. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Cuál fue la pregunta de Elías? ¿Hasta cuándo? Pablo le respondió. Elías pregunta, ¿hasta cuándo? Pablo dice, hasta que todos lleguemos. ¿Cuántos tenemos que llegar? Todos. ¿A qué? A la estatura esa, a la madurez. Algunos de ustedes que están aquí y otros que están allá en su casa, gloria a Dios, ya debieran haber llegado, pero no han llegado. ¿A qué? A la madurez. No han llegado. Bautizados todos, ya saben que deben consagrarse, dedicarse, pero no terminan de vencer lo que los aleja de Dios. Siempre están esclavos de algo, de pornografía o de pensamientos obscenos o de vanidades. Están esclavos. Es mi lucha. Pues Dios está contigo para vencer eso. No terminan de consagrarse. Ese verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera viento de doctrina. Se lo leo en otras versiones a ver si les suena. Ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer
y son arrastrados por el viento de cualquier enseñanza, hasta se dejan engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Otra versión dice, ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra. Qué fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de la gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Yo he hablado en varias ocasiones con un joven al que Dios le ha dado muchos talentos y le ha dado muchas cosas hermosas. Y yo digo, pero Dios mío, ¿qué no haría yo con estos talentos que tiene este muchacho? Y le he dicho, conságrese al Señor, deje de andar, tengo una palabra nueva aquí, picafloreando. Eso es mía, la anoté ahí. Deja de andar picafloreando y conságrate. Yo necesito colaboradores, yo necesito aquí gente joven que esté dispuesta. Y le hablé la última vez, dejen de preguntarse quién es. Y le dije, ¿verdad? Y le dije con amor, y es como la enésima vez que le digo, conságrate, mira, qué bueno que trabajáramos juntos. Y bueno, después de esa charla, lo vi que vino a un culto y yo dije, ahora se arrancó. Aleluya. Hermano, y se arrancó, puso la reversa y arrancó. Arrancó de para atrás el hombre. A mí me da como, porque hermano, el tiempo ha llegado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En estos últimos días han estado soplando vientos de doctrina, de nuevas enseñanzas. Eso siempre ha sucedido y seguirá sucediendo. Me han dicho estos días que por ahí fulano de tal que está visitando a los hermanos y que otro salió con no sé qué cosa y que se fue de la iglesia y que formó su grupo aparte y que quiere arrastrarse los hermanos. Pero yo sé que el que ha creído en Cristo no se deja mover. Claro, yo tengo que cuidar la iglesia y tengo que anunciar y estar pendiente, pero yo sé que aquel a quien yo les he predicado es una roca firme, que si usted pone como un ancla ahí, pueden soplar los vientos más fuertes, vengan como vengan, usted permanecerá firme. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. Amén. Gloria a Dios. Colóquense de pie, por favor. Colóquense de pie, tenga la bondad y vamos a terminar pensando en eso. ¿Hasta cuándo? Yo quiero que usted piense en esa frase. Ya Dios le dice, ¿hasta cuándo? Ya afírmate, afírmate en el Señor. Sé un hombre de Dios, sé una mujer de Dios. Si no te has dedicado, dedícate a Él, conságrate a Él. Recuerde que a aquellas dos casas, una sobre la arena y la otra sobre la roca, vinieron lluvia, río y vientos. Los vientos son símbolo de falsas doctrinas, soplando. Y soplaron contra aquella casa y la una cayó, pero otra se quedó firme. ¿Cuál casa quedó firme? La que estaba sobre la roca. Tú debes estar firme.